Muerta, ¿verdad? Pero agradezco mucho que me acompañen. El motivo de esta rueda de prensa es comentarles que esta mañana he puesto una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en el Consejo de la Judicatura para que se investigue a dos jueces federales, que es la juez Blanca Lobo Domínguez del Juzgado 12 de Materia Administrativa en el DF y del juez Emiliano López Pedraza del Juzgado 7º en Ciudad Juárez. La causa de mi queja, entre otras, es que estos dos jueces han estado violentando mi derecho constitucional a obtener justicia en el caso de la defensa de los afectados de gas natural en Ciudad Juárez. Les voy a hacer rápidamente una narrativa del tema. Ciudad Juárez, de la que soy representante como diputada federal, por los últimos 4 años ha sido violentada no solamente por delincuentes, por secuestradores, extorsionadores, por sicarios, delincuencia organizada, desempleo. Ha sido también fuertemente golpeada por el monopolio gasero, Gas Natural de Ciudad Juárez. La Comisión Reguladora de Energía le autorizó a este monopolio que entre 2008 y 2011 nos impusiera de manera unilateral y no consensada a los 160,000 usuarios de gas natural en Ciudad Juárez un precio de gas de cobertura que alcanzó hasta 300% más del precio del mercado internacional de este energético. Mientras en el mercado internacional el millón de BTUs del gas natural andaba hasta en $2.71, en Juárez lo tuvimos que pagar casi a $10 el millón de BTUs por 3 años. Esto ocasionó que hubiera familias que por un mes de diciembre en invierno tuvieran que pagar recibos de casi 10,000 pesos por un recibo de gas natural en un mes de diciembre. Las consecuencias de este precio impuesto fueron brutales. Calculamos que a Ciudad Juárez se le afectó económicamente en más de 1,000 millones de pesos por habernos impuesto de manera obligatoria un precio de gas natural de casi el 300% más que el mercado internacional. Yo tuve varias reuniones con la Comisión Reguladora de Energía del Gobierno Federal, con el comisionado Francisco Salazar Díez de Sollano. Le solicité que se cancelara por anticipado este precio de cobertura, pero finalmente me di cuenta que la CRE no ha sido más que comparsa y cómplice de ese monopolio gasero. Interpuse una demanda en diciembre 10 del 2010, en donde yo sostengo que ese precio de cobertura impuesto es inconstitucional y solicito a la juez que lo declare como tal para que ordene la reparación del daño. La juez Blanca Lobo radica en esa fecha, en el 2010, mi demanda de amparo, porque le encontró motivos de inconstitucionalidad. Durante el proceso, que se llevó 14 meses de litigio, la juez Blanca Lobo solicitó al perito de la Judicatura, Manuel Arilla Vila, que le diera su opinión respecto a la conveniencia o no de esta cobertura impuesta. El perito le dijo a la juez que no había justificación alguna para habernos cobrado el gas a ese precio. Cuando yo esperaba que la juez resolviera que había sido inconstitucional este precio de cobertura, la juez resolvió en febrero de este año que era incompetente. Se declaró incompetente a resolver este tema, aduciendo que el gasto económico o el daño económico que yo alegaba se llevó a cabo en Ciudad Juárez y que ella no le competía este tema. Lo envía al Juzgado 7º de Distrito de Ciudad Juárez. El juez Emiliano López Pedraza lo toma, dice que él se va a atener a revisar solamente el expediente que ya llegó integrado y que iba a emitir su resolución. Este juez, Emiliano López Pedraza, hace 15 días resolvió que mi demanda de amparo estaba sobreseída o no tenía materia jurídica para solicitar el amparo de la justicia, con algunos argumentos tan corruptos como increíbles. Uno de ellos argumenta este juececito, López Pedraza, que si bien el daño de la cobertura hubiera sido de tal magnitud como yo lo estaba alegando, pues yo podría reclamar la protección de la justicia cuando esa cobertura se hubiera hecho material, se hubiera concretado. El expediente que el juez tuvo en su mano por varios meses traía, entre otras pruebas, recibos pagados a esta compañía gasera por 3 años, en donde claramente especifica precio de gas de cobertura. O este juez no abrió el expediente para revisar qué había de pruebas a mi favor, o simple y sencillamente no supo
cómo quitarle la responsabilidad a este monopolio gasero y a la Comisión Reguladora de Energía. Por lo cual yo estoy solicitándole a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que investigue estos dos jueces porque por 2 años no fueron capaces de sentenciar la inconstitucionalidad de este precio de cobertura impuesto. Pero además estoy solicitándole al Consejo de la Judicatura que investigue por posibles actos de corrupción a estos dos jueces. Paralelamente, quiero comentarles que en la misma fecha, en diciembre de 2010, cuando yo presenté mi demanda de amparo en contra del gobierno federal en Ciudad Juárez, yo presenté una demanda mercantil en contra del monopolio gasero. Esa demanda va avanzando, llevo ganadas 2 de 3 instancias. El juez le ordenó a la gasera que me devolviera como usuaria afectada la cantidad de 11,870 pesos, más 6% de intereses más IVA. La gasera ha depositado como garantía el cheque en el juzgado correspondiente e interpuso un recurso para que ese pago nos concrete. Yo seguiré trabajando en esta demanda mercantil porque si logro concretar el pago de ese daño generado por la gasera, me dará pie a convocar a todos los juarenses afectados por gas natural en mi ciudad a una demanda colectiva. Estaríamos entrando un precedente para estrenar acciones colectivas en contra de este monopolio gasero que afectó a más de 160,000 usuarios en Ciudad Juárez. También quiero agregar que ustedes recordarán, en febrero de 2010 yo subí a la tribuna este tema, solicitando a la legislatura que me apoyaran con la aceptación de un punto de acuerdo en donde se revisara la concesión de que por más de 100 años esta empresa gasera tiene en Ciudad Juárez y que revisaran el por qué nos estaban cobrando el gas natural a 300% más caro. La fracción del PRI, recordarán, se manifestó en contra de mi punto de acuerdo, alegando que mi tema era populista. El fondo de esta negativa del PRI es que, bueno, esta gasera, Gas Natural de Ciudad Juárez, ha sido su patrocinadora de campañas locales y nacionales. En la legislatura 60 le obsequió una diputación federal a uno de los dueños de la gasera, Octavio Fuentes Telles. En esta legislatura entrante llega nuevamente otra dueña de esta gasera, Adriana Fuentes Telles, a ser representante, diputada federal por el Distrito 01, el único distrito de Ciudad Juárez que no cuenta con gas natural. A mí me gustaría y sería muy interesante que en su momento los medios le preguntaran a la flamante diputada Adriana Fuentes Telles qué va a hacer para que este monopolio gasero deje de robarles a los juarenses y deje de vendernos el gas a precio de oro. Pero que diga esta diputada qué va a hacer por resolver este tema que lastimó a los juarenses con un daño económico de más de 1,000 millones de pesos. Les vamos a hacer entrega de un tanto de documentos en donde le estamos agregando, además de la fotografía que les enseñé, el acta en donde mi demanda de amparo quedó radicada con la juez Blanca Lobo, que se desentendió después. Les voy a entregar una copia del peritaje que se le entregó a la juez, en donde se decía que no había justificación económica para haber impuesto ese precio. Y les estoy entregando además una copia de la queja que hoy he puesto en el Consejo de la Judicatura y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No puede ser posible que en Ciudad Juárez nos golpee la impunidad en temas de narcotráfico y de delincuencia. Pero no es posible que cuando se afecta la economía de miles de juarenses, los jueces por corrupción no quieran manifestarse y poner en su lugar al gobierno federal y a este monopolio gasero. Si hubiera alguna pregunta, estaría con gusto para responderla. Sí, diputada, yo tengo 2 preguntas y pues concisas. La primera es, este monopolio no solamente es en Ciudad Juárez, sino en la mayoría de los estados de la República. Cuando la Comisión Reguladora dio pues las concesiones para el gas natural, siempre hay una sola empresa en cada estado. Es decir, se maneja el precio como la empresa lo establece y no en el precio del mercado. ¿Qué hacer ante esta corrupción, no solamente de las gaseras, sino de la Comisión Reguladora de Energía? Es decir, en el gobierno federal está el principal enemigo de los ciudadanos. ¿Qué hacer ante esto? ¿Cómo se pueden defender? Ya que ellos son juez y parte, pues precisamente por ser del gobierno, pues el Poder Judicial casi siempre los defiende. ¿Qué hacer? Usted ya lo está viviendo en carne propia, ha visto, ni siquiera usted que es del PAN,
ha tenido una respuesta por parte del gobierno federal. ¿Qué hacer con eso? Y una segunda, sé que también estuvo en otras comisiones y es casi similar. ¿Qué hacer con esto que durante 3 años se ha hablado de los famosos retenes que son inconstitucionales y que en ocasiones el ciudadano queda indefenso? Ayer me tocó ver una persona que lo bajaron de su vehículo y la policía judicial se llevó el vehículo, pues señalando que había una averiguación previa en contra del vehículo. Le pidieron 30,000 pesos a esta persona, no se los dio por supuesto, para que lo dejaran ir si no lo remitían. ¿Qué hacer ante esta impunidad existente, no solamente en el Poder Judicial, también en el poder pues, del gobierno, en el Ejecutivo y también quienes ejercen la autoridad? Yo me voy muy decepcionada de esta legislatura, sobre todo de la actuación de la Comisión Reguladora de Energía. Yo suponía que por estar en manos del PAN y yo ser una representante del PAN ante los juarenses, iba a encontrar más sensibilidad y más apertura de parte del comisionado Francisco Salazar Díez de Sollano, pero desafortunadamente me doy cuenta que la Comisión Reguladora de Energía, como otras tantas instituciones, no atienden la defensa de quienes los pusieron ahí. La Comisión Reguladora de Energía, y no hoy, sexenio tras sexenio, no es más que comparsa y cómplice de los acuerdos económicos de los que se benefician los distribuidores de gas natural, en este caso, Gas Natural de Ciudad Juárez. Es cierto que en el país hay más distribuidoras de gas, pero como la Comisión Reguladora les autoriza imponer precios de cobertura, les deja a criterio de cada distribuidor calcular el precio al que van a cobrar el gas. Imagínate. O sea que el precio del gas lo establece a través de las coberturas cada una de las distribuidoras. La más voraz fue Gas Natural de Ciudad Juárez, porque ellos se comprometieron a distribuir el gas natural por 3 años a $8.87 el millón de BTUs, cuando el gas internacional baja cada mes, se modifica cada mes. Entonces, aquí no es más que la unión de la voracidad de un monopolio que no tiene contrapesos, de un monopolio protegido por el PRI y de la corrupción de una Comisión Reguladora de Energía que se niega a defender la causa de los juarenses. En este caso, pero la causa de los consumidores de gas natural. El gas natural no es un servicio, ni no es un invento de esta gasera, es un recurso natural. Se están beneficiando con la distribución de un recurso natural, pero vamos, en Ciudad Juárez tenemos inviernos de menos 18 grados centígrados. ¿Qué te dice eso? No te dice más que la voracidad de esta empresa, la corrupción de las instituciones y de la falta de intención de trabajar por la gente. Diputada, aquí haciendo una acotación, cuando se dieron estas primeras concesiones por parte de la Comisión Reguladora, resulta ser que el titular de esta comisión era Dionisio Pérez Jácome, el ahora pues secretario en el gobierno de Felipe Calderón. Es decir, también tendría que haber una acusación directa con quien otorgó esas concesiones, con quien no supervisó, que tendría que haber una apertura de mercado. Es decir, yo estoy señalando a Dionisio porque él fue que las entregó las concesiones, él era el presidente de esta comisión reguladora. Hay mucho que investigar, desde la forma en que se otorgaron las concesiones, cómo es posible que en Ciudad Juárez haya una distribuidora de gas natural por 100 años, una familia que se ha enriquecido de este servicio y no haya competencia, no haya el más mínimo señal de posibilidad de abrir ese mercado. También tendríamos que ver por qué una cobertura de gas natural es impuesta, es un tema inconstitucional. ¿Por qué se sigue autorizando la imposición de precios de gas natural? ¿Por qué no se investiga en qué términos tienen las concesiones? ¿Qué ha pasado con los demás comisionados de la CRE que pasan por los gobiernos federales y nadie hace nada? La corrupción en México creo que es el cáncer que hoy por hoy nos está deteniendo el desarrollo que tanto ansiamos. Hoy estamos hablando de la Comisión Reguladora de Energía, al rato nos vamos a la Comisión Federal de Electricidad. Tantas instancias revisemos, estoy segura que vamos a encontrar la misma corrupción que hoy tiene a los mexicanos con un nivel de vida tan bajo. Yo sostengo que ser mexicano es desgastante, porque entre otras cosas, déjame comentarte que en este juicio de amparo, las partes involucradas era la Comisión Reguladora de Energía, a quien yo demandé, y yo, como afectada. La gasera entró como tercera perjudicada. La CRE está litigando a favor de la gasera en esta demanda de amparo. ¿Qué no se supone que era el árbitro entre la gasera y yo? Acabó litigando a favor de la gasera. Entonces, es vergonzante la forma en que el comisionado de la CRE atendió este tema de injusticia. Qué bueno que ya se va. Espero que la persona siguiente que llegue pueda tener un poco más de conciencia y si no, que lo más seguro es que no la va a tener,
los juarenses y los mexicanos sigamos demandando a través de las instituciones que se investiguen todos los actos de corrupción, sea el partido que sea. Diputada, buenas tardes. Yo quiero preguntarle precisamente sobre este tema. Entonces, ¿qué hace la Comisión Federal de Competencia? ¿Quiénes están? Esta es una cadena de corrupción, de encubrimientos, del que tiene el poder económico.